momento vamos dando inicio acá a la clase, la primera clase de este módulo 5, un módulo muy bonito. Yo supongo que a Wilder le va a encantar, como a todos los griegos, ¿verdad? Le va a encantar esta maraña de cálculos que vamos a hacer acá. Ok, vamos a tratar un poco en la parte introductiva de metrología, que vamos a ver que entiendan también, ¿verdad? No es que la idea, ¿verdad?, en los módulos, por lo menos al inicio, es de que ustedes entiendan a qué va dirigido, qué es lo que se pretende que ustedes entiendan con el módulo completo. No es solamente que digan metrología y me pasa lo que me ha pasado con muchos estudiantes que me dijeron, ya yo llevé metrología o yo he llevado metrología en otro lado. Tarda uno en preguntarles algo y no saben nada, ni siquiera qué quiere decir metrología. Eso es como decía un medio hermano mío, ¿verdad? Usted salió de Costa Rica, pero Costa Rica no salió de usted. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué saben? ¿Qué conocimientos tienen de metrología? Pues bueno, vamos a tratar de abarcarlo por acá en esta primera clase. Técnicamente la metrología es la ciencia de las mediciones, si lo vemos así, ¿verdad? De una manera más directa y compacta. O sea, trata de mediciones, estudia las mediciones, pone a las mediciones a trabajar y las estudia, las investiga constantemente. O sea, ya hay todo un campo, ¿verdad?, a nivel internacional, donde pues, se utiliza el sistema internacional de mediciones, que ahorita vamos a ver. Y está en constante cambio, como les decía. O sea, no es que simplemente ya hoy se dijo algo del kilogramo, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo que es verídico. Y ya, pues el kilogramo es una medición que ha ido evolucionando y que sigue evolucionando. Ya no es solamente lo que se consideraba antes como un peso, sino ahora es toda una relación. Así que, pues, y así con todas las demás mediciones. Tenemos la parte de instrumentos que pues, nos sirven tanto para medir como para calibrar, que es también parte de ahí, de lo que luego vamos a ir abarcando. ¿Ok? Varios aspectos que se abarcan en metrología. Bueno, las unidades de medida, ¿verdad? A pesar de que hay muchas unidades de medida, se supone que hay que trabajar con el Sistema Internacional de Mediciones, pero todos sabemos que no es así, ¿verdad? ¿Qué es una medida? ¿Cómo vamos a tomar en cuenta, ¿verdad?, esa cuestión que a veces tal vez creemos que la sabemos y pues no? Y pues obviamente los instrumentos. De hecho, la tercera semana es una semana que vamos a dedicar propiamente a lo que son instrumentos. No todos, ¿verdad? Porque no podemos, ¿verdad? Así que, bueno. Aquí les adelanto un par de cosas. Cuando veamos la parte de instrumentos, les voy a compartir un simulador, que es como es una página, ¿no? Es una página ahí descargable que les va a permitir simular medidas con el pie de rey y con el micrómetro, que son dos instrumentos que se utilizan mucho primero que todo y que bueno, son los que vamos a utilizar para lo que es la parte dimensional. ¿Okay? Y número dos, ojalá que tengan también a mano una calculadora, ¿no? Y obviamente también vamos a hacer cálculos. Voy a explicarles cómo hacer esos cálculos, ¿verdad? También, así que sí es importante, ¿verdad?, que tengan la calculadora. Y también pues vamos a hacer uso un poco de la lógica, ¿no?, que también aquí pues es lo que nosotros llamamos la lógico-matemática. ¿Ok? Importante, por lo menos en la parte que a nosotros nos compete, en la parte industrial, la metrología juega un papel importante en las mediciones exactas. Y si no son exactas, porque luego vamos a ver que es un poco complicado llegar a la exactitud, pero sí por lo menos medidas confiables. Medidas que tengan una tolerancia, nosotros acá en metrología le llamamos incertidumbre. Dame un toquecito para arreglar una cosa acá, que
un espacio que está demasiado grande. Ahora sí. ¿Ok? Medidas que nos permitan tener una confiabilidad tanto en el producto final como en lo que se le va a proveer, ¿verdad?, a los clientes. Vamos a ver que todo eso tiene una base científica, ¿verdad?, en el caso de la metrología, que es todo un campo, una ciencia, y también forma parte de lo que nosotros vamos a abarcar más adelante, que es la automatización, y también lo que trabajan muchas empresas hoy en día, que es la normalización o estandarización, como quieran ustedes llamarle. Aparte de eso, ¿verdad?, en todos los procesos se utiliza, ¿verdad?, cuando dicen, miren, necesito ir midiendo, necesito ir tomando una muestra para saber cómo se está comportando, pues también. Aparte de eso, si hablamos en lo que es propiamente industria alimentaria, ya no solo industrial, sino industria alimentaria, también ahí pues estamos protegiendo la seguridad y también pues obviamente los requerimientos del cliente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Antes de continuar por acá, vamos a ver una cosa, déjame ver. Sí, vamos a quedarnos aquí. Antes de ver los tipos de metrología, ¿okay?, vamos a preguntarle a alguno o alguna de los del montón de estudiantes que tenemos acá conectados. Vamos a preguntarle a un compañero y a una compañera. ¿Ok? Entonces, yo creo que primero las damas, ¿verdad, Wender? Sí, señor. Así es, ¿verdad? Melanie, así piénselo, ¿verdad? Ahí tenga un chancecito para pensarlo y de una vez también Wender, porque la pregunta es para los dos. ¿Usted podría darnos un ejemplo de la vida cotidiana, la vida normal, la que no sea industria, de dónde utilizamos la metrología? Algo en lo que usted cree que utiliza la metrología en la vida diaria. No sé. Trate de dar solo un ejemplo, porque de los 100 y resto de ejemplos que pueden haber, nada más díganos uno, En la vida cotidiana, en la vida cotidiana de nosotros, de la cotidianidad. no sé, medimos nuestro tiempo. Ok, esa es una. Entonces, si usted no se mide el tiempo, pues le va a agarrar tarde, ¿verdad? El tiempo Ujú. es una unidad de medida, ¿verdad? La unidad de medida es el segundo, ¿ok? De nuestra estatura, ¿Ok? Eso es una medida de longitud, ¿sí?, para saber cómo mide usted su estatura, en centímetros o en pulgadas. en centímetros. ¿Sabría cómo medir su estatura en pulgadas? No, ¿No? Es una manera muy interesante cómo se mide. Bueno, ahí, quienes han trabajado con eso ahí tienen un poquillo de conocimiento. Ok, no sé, pero no sé qué más. vamos a ver. Bueno, démosle la palabra acá al caballero Winder, a ver qué nos dice. Profesor, ahí me disculpa, ando un poco afónico, pero Tranquilo. este, ya y tal vez también la distancia que de un lugar a otro, Ujú. digamos, qué sé yo, como, no sé, un ejemplo, medir la distancia, qué sé yo, de mi casa al lugar de trabajo donde yo, bueno, donde yo trabajo, valga la redundancia. Okay. Ahí sería no solo distancia, sino también el tiempo que dura en llegar a esa distancia. O más precisamente, cómo nos movemos, ¿verdad?, para llegar. Que podría decir, mira, yo le puedo decir, mira, yo estoy a 20 minutos del centro de Alajuela. 20 minutos si no hay ningún choque. Si hay un choque ya se me fueron 40. Para recorrer la misma distancia utilicé más tiempo. Eso es lo que llamamos distancia por tiempo. O kilómetros por hora, ¿verdad?, si fueran distancias largas. O metros por segundo si son distancias cortas. Pero, profesor, también ahí, bueno, una pregunta, también ahí también habría que hacer un ejemplo, si fuera el caso que uno va a hacer la medición de eso,
y ahí habría que hacerla cuánto dura usted, por ejemplo, en carro o caminando, ¿verdad? Ah, sí, sí, claro, si es el carro, caminando, el moto, transporte público. La idea es cómo me muevo. ¿Verdad? Y ahí, pues la medición se hará dependiendo de las condiciones que yo tenga, ¿verdad? Dame un segundito. Ok, vamos a ver algunos otros ejemplos. Vamos a ver, le preguntaba, antes le iba a preguntar a Melanie, ¿toma café? Bueno, ¿quiénes de aquí toman café? Bueno, para hacer algo tan... Yo sí. Ok, sí. Para hacer algo tan cotidiano, usted no. Bueno, para hacer algo tan cotidiano necesito medir cantidad de agua, cantidad de café en polvo, ¿verdad? Que si le pongo más o le pongo menos, eso va a influir en el resultado final, que es también lo que pretendemos con las mediciones en la parte industrial. Si yo no mido las cantidades adecuadas, el resultado puede quedar diferente, ¿verdad? La temperatura, ¿ves? Si por A o por B yo hoy decido ir a algunas piscinas y el tiempo está como que muy frío, de hecho unos días, hace días atrás estuvo medio con frío, pues obviamente no va a ser un día adecuado para poder disfrutarlo por la temperatura. Cuando me baño, también, ahí tengo, mucha gente hasta mide la cantidad de agua que usa para bañarse, la temperatura del agua, hay gente que no se baña si no es con agua, digamos, tibia o caliente. Yo es que no soporto el agua caliente, pero hay quienes tengan esa costumbre, es otra cosa. Suave, 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 profe, con los de agua caliente, suave un toque. Sí, yo es que no, desde carajillo me acostumbraron con el agua fría y a veces que me he bañado ahí con agua tibia me siento, no sé, como que no. Entonces prefiero el agua Ay, fría y así salgo yo bien. está haciendo sol y me baño con agua caliente, profe. No le creo. Ahí sí siento que Así, cambia. así. Yo hago acá, está haciendo sol. Además, yo soy de aquí de Guapiles. No sea Y aquí, bárbaro. aquí hace, yo me baño con agua caliente, profe. Ay, no. Sí, 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 No, sí. oye, y de Guapiles bañándose con sí, agua o sea, el caliente, Guapiles no, es oye, este muchacho. básicamente estar en la playa, solo que el mar no se asoma, ¿verdad? Eh, pero no, pero yo sí, yo agua caliente hasta cuando estoy enfermo o como le digo, aquí está haciendo sol y yo me guateo con agua caliente. Yo No, agua caliente mil por mil. yo tuve que ir a hacer un trabajo allá a Guapiles, en la escuela de policías, ahí yendo para Cariari. Ajá, ajá, en Los Pinos. De hecho, yo vivo en Cariari. Yo estoy como a 20 minutos de aquí. Ah, ok, sí, sí, yo viví por ahí cerca, o sea, viví que como 3 meses, 4 meses por ahí. Y no, vieras que yo hasta 3 veces me bañaba con agua fría. Yo decía, ¿qué es este calor? Que o sea, es que es un calor que yo decía, y eso que soy de Alajuela. Pero no, Y es que aquí es bochorno lo que hace, profe. sí, yo me acuerdo cuando llovía, porque estuve como por ahí de septiembre, sí, yo estuve como por ahí de agosto, septiembre, en esos meses. Y yo me acuerdo que llovía y era peor. Ah, sí, que llueve y se pone peor, es cosa triste. Horrible. Horrible el clima, ¿verdad? Ya que se logra acostumbrar, pues bien. Ah, sí, aquí yo tengo 20 años de vivir aquí y yo no me acostumbro. Yo era de San José, yo era de Guadalupe, pero yo no me acostumbro. Ay, Dios. Sí, Sí. sí. Bueno, lo bonito de Guapiles es cuando ya uno viene ahí por el cruce de Río Frío. Entonces, Por el Surquí, al otro lado, más bien. bueno, esto es un ejemplo para que ustedes vean y les puedo dar cualquier cantidad de ejemplos más. O sea, que las mediciones o lo que es la metrología está en la vida cotidiana. Tal vez no lo vemos así, pero ya luego de que empecemos a ver varias cosas y con algo de lo que yo les voy hablando, ustedes ya se van dando una idea que de verdad yo necesito tener una estructura de medidas, o sea, lo que estoy utilizando. Otro ejemplo que a mí me gusta hablar mucho, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Yo no soy mucho de consumir estas carajaditas, papitas y ahora les dicen tostones. Yo no sé de dónde sacaron esa palabra, pero bueno. El asunto es que a mí me llama la atención esta marca porque yo he probado de algunas marcas, digamos, Diana, Pro, Tosti, etcétera. Pero en específico la marca Pro, ¿verdad? Quienes la han probado, o sea,
Perdón la palabra, perdón la expresión, eso es un huevo. Abrir esos paquetitos, ¿verdad? Que no tienen mayor ciencia como agarrar unas papilondas o agarrar cualquier otra cosa, un maní, y abrirlo. Abrir esos paquetes es un huevo, o sea, básicamente es pelearse con la bolsa. No sé si les ha pasado. Ahí también tenemos metrología. ¿Metrología en qué sentido? En un montón de sentidos. Primero, lo que se utilizó para sellar ese empaque. O sea, ese empaque lo sellaron de tal manera que ojalá nadie lo abriera. Vayan seguro. Luego, como yo lo voy a abrir, yo necesito ejercer fuerza. Y lo que llamamos eso es presión, o torque, le llaman también a veces. Bueno, yo necesito aplicar una fuerza. La idea es que yo como consumidor no tenga que alzar pesas para poder abrir una de esas bolsas. Pero no sé si les ha pasado. Sí, en realidad sí, hay algunos productos, bueno, depende del empaque, que sí cuesta abrirlo. Exacto. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? A la hora de trabajar con el sellado, ¿verdad? Algo tan que podríamos decir que pasa a veces hasta desapercibido en una empresa, el sellado del producto. Pero bueno, y ahí podemos poner. Profesor, una pregunta, bueno, ya que estamos hablando de eso, yo me imagino que depende de la empresa, la intención de sellar el producto, de la manera en que lo sellaron, es también en parte como para que se preserve un poco más, ¿no? La idea de sellar el producto es que el producto se preserve, sí, de hecho, para que no tenga contacto, ¿verdad?, con el ambiente. Y de hecho, algunos productos, como lo son las Lay's, no me acuerdo cuál otro, aparte de eso, le ponen nitrógeno para que el producto se mantenga durante más tiempo. Pero eso es para mantener el producto. Ahí estamos hablando, digamos, en lo que es el sellado del empaque, estamos hablando más que todo de cuestiones de logística, de almacenamiento, de transporte. Pero es que también en ese caso interviene en el tipo de empaque que están utilizando, ¿verdad? Ahí tendríamos que hablar de diferentes productos que utilizan diferentes empaques. Normalmente cuando se utilizan empaques laminados es que por dentro son como metalizados, como parecen como de aluminio. Es porque tienen varias capas, o se llaman laminados, tienen varias láminas. Entonces, al tener diferentes materiales, tienen que utilizar diferentes maneras de sellar, o sea, temperaturas y cosas por el estilo. De ahí, ¿verdad?, que algunos sean pues, más difíciles de abrir que otros. Lo que están haciendo muchas empresas es como colocarle un abre fácil, una partecita en la cual pues sea más fácil jalar y que el resto del empaque se abra. Pero bueno, para todo eso se ocupa tecnología, ¿verdad? Y diferentes cuestiones que tampoco muchos están dispuestos a invertir a corto plazo. Bueno, no sé si iba. Pero pues, a veces me hacen unas preguntas, pero los carajillos que tuve el año pasado. Pero bueno, vamos a ver los tipos de metrología. Luego vamos a ir entrando en un poco más de ambiente práctico. Esta primera clase es muy teórica, así que ya para las próximas clases, ¿sí?, para las próximas clases ya pues vamos a hacer cálculos, ¿verdad?, un poquito para entender cómo utilizar ya la metrología de manera práctica. De momento pues vamos a ver estos tres tipos de metrología: la metrología científica, perdón, la metrología legal y la metrología industrial. ¿Okay? Las tres se encargan de diferentes cosas. La científica, ¿verdad?, se encarga de desarrollar lo que son los patrones o instrumentos, que también pueden ser patrones, para poder calibrar o medir en la industria. O sea, básicamente son los que se encargan del desarrollo de investigación. La metrología legal es poner sobre la mesa todo de manera por escrito. O sea, esto es así, así y así, en qué consiste un metro, cómo definimos un kilogramo, de dónde proviene, por ejemplo, el segundo. ¿Alguien se ha preguntado cómo sé que un segundo es un segundo? Yo siempre me lo pregunté hasta que pues ya leí algunas cuestiones ahí y me respondí.
Un segundo, palabras más, palabras menos, se describe como el vaivén de un péndulo. Entonces ponen un péndulo con cierta distancia, ¿verdad? Y el ir y venir de ese péndulo es un segundo. De hecho, los relojes que se utilizaban antes, si ustedes alguna vez los vieron, los abuelos, esos grandotes que ponían en las salas, eran relojes con péndulo, que hoy en día parece que son bien caros. De ahí es donde se define un segundo. ¿Verdad? Si un segundo no es eso, y yo calibro mi instrumento de tiempo con lo que no es un segundo, pues obviamente o se va a adelantar o se va a atrasar el tiempo. Y la metrología industrial, que es la que utilizamos nosotros, ¿verdad? Que es la que ponemos en práctica en todas las empresas, ¿verdad? Ya tomando en cuenta la científica y la legal. Ahora sí, ¿qué es medir? Bueno, aquí dice, lo voy a explicar, aquí dice que medir es evaluar una magnitud, relacionándola con otra magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Se los explico de manera un poco más práctica. Medir viene a ser como una comparación. O sea, yo comparo algo, que vendría a ser la magnitud, yo comparo, digamos, el largo de una mesa con la regla o cinta que estoy utilizando. Entonces, esa magnitud la estoy comparando con otra magnitud, pero que ya adopta una unidad. En este caso, la unidad que podría adoptar son centímetros o pulgadas, ¿verdad? Si estoy utilizando el imperial. ¿Ok? Entonces yo tengo que tener en cuenta que a la hora de comparar una cosa con un instrumento, voy a obtener pues una medida o un resultado final. Si estoy utilizando la magnitud de longitud, como dijo antes Melanie, que para medir mi estatura, bueno, utilizo la longitud y podría utilizar una unidad que vendría a ser el metro, o los submúltiplos que son los centímetros, o puedo utilizar pulgadas. Pero bueno, y ahí luego les voy a explicar cómo hacer la equivalencia entre una medida y otra. Eso es medir. Medir básicamente es comparar. La medida es lo que yo obtengo, ¿sí? Pero la medida ya es algo más complejo. ¿Por qué? Porque ya no solamente estamos hablando de una magnitud, que vendría a ser la longitud, un patrón o unidad, que viene a ser el metro, sino cuántos de esos tengo. O sea, cuántos metros. O sea, si estoy utilizando metros, bueno, pues a la hora de obtener la medida, esa medida va a tener un número o una cantidad de la unidad que estoy utilizando. Adelante, Winder. Gracias, profesor. También hay una medida, bueno, no sé si la vamos a ver acá, por eso le hago la consulta. En pies. Uh-huh. Sí, es que el pie, vamos a ver. Es que el sistema inglés es un sistema muy, no es complejo, pero es que como uno no lo usa, entenderlo, yo lo entiendo un poquito, ¿verdad? No crean que no, pero ese poquito tampoco se lo entiendo un montón. Entonces, pero a qué me refiero, que el sistema inglés no es como el de nosotros, que por ejemplo un metro, para, yo lo puedo dividir en 10 decímetros, y esos decímetros los puedo dividir en 10 centímetros, y esos 10 centímetros los puedo dividir en 10 milímetros. Digamos, voy de 10 en 10. Es que el sistema internacional tiene esa característica, que es en base 10. No sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela, que la maestra ponía unidades, decenas, centenas, y cuando ya yo tenía 10 de una, pasaba al siguiente. O sea, después de tener 10 unidades, ya tengo un 0 y un 1. O un 1 y un 0, más bien al revés. Y si ya yo tengo de esas 10, tengo 10, entonces ya pasa a ser 100, que son 100, pero de la unidad, y 10 de la decena. Ya luego pues eso uno lo ve de manera lógica y se acostumbra y lo usa tan frecuente que no se puede analizarlo. Pero con los pies, las pulgadas y las yardas, que forman parte de lo mismo, en el sistema inglés no sucede así. ¿Ya? Ahí sí, digamos, va primero pulgadas, después cierta cantidad de pulgadas es un pie, cierta cantidad de pies es una yarda, cierta cantidad de yardas es una milla, y así va, pero no en el mismo orden que nosotros utilizamos el sistema internacional. Pero sí vamos a ver eso, sí lo vamos a ver porque tenemos que saber convertir casualmente de pies a centímetros. No, más bien, bueno, sí, de pies
o pulgadas, cualquiera de los dos, a centímetros. Sí, pues si yo no me equivoco, un pie son 30,48 centímetros, ¿verdad? Ujú. Creo que por ahí deben andar, la verdad. No, no recuerdo. Sí recuerdo recuerdo no, me las sé de memoria. Eh, los, las convalidaciones, ¿verdad? En este caso, si hablamos de pulgadas, una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Entonces, en base a eso, yo puedo hacer más conversiones. Por estar hablando con un compañero ahora que me estaba convalidando unas materias. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase, no os preocupéis, no se me adelante, a no ser que quiera que las veamos hoy mismo. No, 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 mejor la otra semana. Así son los morados, tranquilos, yo sé, yo sé. Como mi equipo está fatal, ¿vio? Viste, sigue hablando, sigue hablando. Ok, algunas definiciones. Yo en su momento voy a hablar de definiciones como estas, ¿verdad? Pero tal vez ya llevándolas a la práctica. Pero aquí las vamos a ver como, digamos, como conceptos. El patrón. ¿Qué es un patrón de medida? Es una medida pero materializada. O sea, ¿qué quiere decir materializada? Eso quiere decir que se convierte en algo. Se convierte ya sea en algo, en una prevista, ¿verdad? En unas laminitas también que son para medir espesor o en un instrumento como tal. El instrumento ya calibrado que me va a permitir comparar para poder calibrar los instrumentos que utilizo constantemente. Tenemos lo que es la incertidumbre de medición. La incertidumbre de medición es la que diferencia o nos diferencia los instrumentos de cualquier otro instrumento. O sea, cuando un instrumento está calibrado y también indica en el mismo instrumento que está bajo control de calibración, no sé si a ustedes les ha pasado o han utilizado instrumentos así, que vienen calibrados del laboratorio o de alguna empresa que contratan, y dice que está calibrado es porque ese instrumento nos va a generar una incertidumbre. ¿Qué es una incertidumbre? Aunque eso es un tema que vamos a abarcar más adelante. O sea, no me acuerdo si era en la semana 3 o 4, y les adelanto. Bueno, para ustedes, ¿qué es una incertidumbre? Muchas veces tal vez lo sabemos, o si nos hablan en un contexto, tal vez lo podamos entender, pero a la hora de poder definirlo, son tal vez ahí lo que nos va a costar. Pero bueno, digamos que Melanie por ahí está enamorada de un muchacho y ella se anima a declararse. Ahora es muy común, yo no sé por qué. En mis tiempos eso no se veía. Bueno, pues resulta que toma la valentía y el madre le dice, voy a pensarlo y le digo mañana. Entonces, desde hoy hasta mañana, Melanie va a tener una incertidumbre, ¿verdad? Porque ella no sabe si le va a decir que sí o le va a decir que no. Pero está completamente clara de la incertidumbre. La incertidumbre de ella está entre el sí y el no. No hay de otra, ¿verdad? A no ser de que diga que sean amigos con derecho, ¿verdad? La incertidumbre, como les digo, es lo que nos va a caracterizar los instrumentos, o sea, nos va a permitir tener un rango de error, ¿verdad? Por ejemplo, el instrumento nos dice que son 5 centímetros, pero la calibración del instrumento dice que tiene 0,01. Entonces quiere decir que esos 5 centímetros pueden ser más o menos 0,01. Como les digo, luego lo vamos a ver un poco más detenidamente, pero es lo que tiene de diferente un instrumento que está calibrado a uno que no está calibrado. ¿Okay? Básicamente nos va a permitir llegar mejor a la medida o a la exactitud, porque también vamos a ver esos dos conceptos de exactitud y precisión. Adelante, Winder. Profesor, eso cuando habla de instrumentos, ¿son las máquinas o a qué se refiere con los instrumentos, para entender bien? Todo lo que utilizamos o lo que se puede utilizar para medir. Estamos hablando de que hay algunos instrumentos que están dentro del laboratorio, por ejemplo, como para medir presión, medir fuerza, medir impresión, o los instrumentos que nosotros podemos andar con nosotros, como lo son el pie de rey, el micrómetro, las reglas de mecánico, todo lo que nos sirva y utilicemos para medir.
A eso me refiero con los instrumentos. Habrán empresas que tengan pues su instrumento eh, digamos, muy bien calibrados, ¿verdad? Con laboratorio, ¿verdad? Pero cuando no están calibrados, que es lo que vamos a hablar ahorita un poquito, el instrumento no nos puede dar una confiabilidad de medición. Puede ser esa, pero puede ser otra. Y luego les voy a explicar por qué. Pero en teoría, bueno, o en práctica las dos, esos instrumentos tienen que ser casi que perfectos, ¿no? Porque ya, y si yo cojo un metro para medir una mesa, al final ya y el metro no puede estar mal, ¿me entiendes? O sea, una cinta métrica. No, sí puede. Claro que sí. Vamos a ver. Usted me está hablando de que usted va a medir una mesa y con qué la va a medir. De ahí hablemosle que con una cinta métrica, Ok. bueno, un metro que le llaman normalmente, pues. Esa cinta métrica, el nombre metrológico, tal vez para que lo tomen en cuenta, se llama flexómetro. Ok. Ese flexómetro nunca se va a poder calibrar. Por lo tanto, la medida que le dé ese instrumento no va a tener incertidumbre. Para que más o menos me entienda, el hecho de que un instrumento no tenga incertidumbre no quiere decir que no me pueda dar una medida. Me va a dar una medida. Solamente que esa medida, como dijo ahorita Winder, no va a ser exacta. Podría ser precisa, ¿qué quiere decir? Que le puede llegar lo más cercano al valor que yo quiero, vamos, un metro, pero no va a ser exacto un metro, por muchas razones. En el caso del flexómetro es porque también tiene el ganchito, ¿verdad? Donde uno empieza a medir, eso como que se mueve. No sé si lo han visto. Bueno, en primer lugar el flexómetro tiene esa cualidad. Entonces, ese cosito me va a decir que si yo quiero el metro exacto, no lo voy a tener. Podrían ser unas cuestioncitas, migajas, digamos así, o micras, pero exacto no va a ser. Y segundo, que ese instrumento está corrompido, así le llamamos, está corrompido por la temperatura de mi cuerpo. Los, todo cuerpo aumenta el volumen con la temperatura. No sé si han escuchado, bueno, yo escucho eso desde que estoy en el colegio, ¿verdad? Cuando el profesor de física mate nos decía, todos los cuerpos aumentan su volumen con la temperatura. Y así es. Tal vez no es que, mira, yo toco ahorita mi teclado y ese teclado va a aumentar un montón. No, aumenta, poquitito, pero aumenta. ¿Por qué? Porque mi cuerpo le está generando temperatura. Entonces, si yo no tomo bien un instrumento, o no lo mido bien, como decimos, luego yo les voy a explicar, por lo menos de manera teórica, cómo se debe agarrar un instrumento para que no absorba tanta temperatura. Por eso es que para medir se recomiendan las reglas de mecánico, que son unas reglas metálicas. Porque el metal sí absorbe calor, pero no tanto, o no va a aumentar tanto el volumen. Diferente si yo utilizo una regla de madera. Esa regla de madera va a aumentar un poco más el volumen. Y repito, no es que va a aumentar un montón, pero para medidas exactas sí va a afectar. Así que si usted cree que va a conseguir un metro exacto con instrumentos que no están calibrados, va a ser muy difícil. Sí podemos llegar a lo preciso, pero ya luego vamos a hablar de eso. No sé si me logró entender, Wilmer. Sí, es que para que ustedes vean, esta cuestión de la metrología sí es compleja. Tampoco es que les estoy diciendo que es difícil. No, yo por lo menos acá en este módulo vamos a tratar de abarcar la parte normal, la parte básica, pero ya si yo quisiera estudiar metrología, vamos, si ustedes el día de mañana dicen, mira, voy a llevar metrología, se van a dar cuenta de lo complejo que es. Bueno, continuamos. Cualquier duda. No, ya. Bueno, la calibración, como le decía, en el caso de la calibración ya pues es someter el instrumento a condiciones específicas para verificar que esté rindiendo. Y en base a eso se hacen unos cálculos y va a generarse un certificado. O sea, el certificado me va a establecer si el instrumento cumple o no cumple y la incertidumbre que me va a permitir tener. ¿Por qué? Porque es importante esa incertidumbre en los instrumentos. Porque en eso yo me puedo dar la base de decir, ¿utilizo o no utilizo ese instrumento? De hecho, hay instrumentos viejos que tienen una incertidumbre mejor que instrumentos nuevos. ¿No? Son cuestiones que a veces pasan, ¿verdad? En los laboratorios
de calibración. ¿Okay? Vamos a ver. Qué extraño. Me están escribiendo, no, nada. Los ajustes. Habrán instrumentos que tal vez no necesiten calibrarse, o sea, generar toda una serie de actividades y de operaciones, sino que únicamente se necesitan ajustar, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con los que se miden la presión, ¿verdad? Los barómetros. Yo nada más necesito ajustar el cero, por ejemplo, o en algunas balanzas para medir la masa, necesito nada más ajustar el cero, ajustar el nada, digámoslo así, para que el instrumento siga funcionando normal. Eso es lo que nosotros llamamos el ajuste. El Sistema Internacional de Medidas reúne una gran cantidad de unidades de magnitud. Aquí no vamos a ver todas. ¿Okay? De hecho, este módulo está, digámoslo así, concentrado en lo que es longitud. ¿Okay? Pero aún así, es bueno saber de que también existen lo que es la magnitud de masa, cantidad de masa, ¿verdad? En un objeto, que para eso utilizamos el kilogramo. Y les mencionaba al inicio, ¿verdad? Que el kilogramo es una medida que ha evolucionado bastante con el tiempo. ¿Eh? Tenemos el segundo, ¿verdad? Como vimos ahí con la compañera, ¿verdad? Que es para medir el tiempo. A partir del segundo medimos minutos, horas y ahí para adelante, ¿verdad? Días, meses y demás. Tenemos lo que es ya para la parte eléctrica, lo que son los amperios, que se utiliza la A mayúscula. Para la termodinámica, o más simplemente la temperatura, los grados Kelvin, que utilizamos la K mayúscula. La intensidad luminosa, ¿verdad? Que es la que nos permite ver con luz, es las candelas. Y la cantidad de materia, que vienen a ser los moles. Algunos confunden un poco lo que es la masa con la cantidad de materia, ¿no? Por ejemplo, cuando medimos la masa, estamos midiendo, ¿verdad?, lo que es la atracción de mi cuerpo, de lo que estamos midiendo hacia la Tierra. Por eso es que el kilogramo ha evolucionado mucho. Ya no es como que simplemente yo peso tanto, ¿verdad? Por eso antes le decía a la compañera, bueno, ella le decía, pero de tamaño. Bueno, también para pesar, mucha gente le prefiere pesarse en libras porque ve menos libras que menos que kilogramos. Al final de cuentas, si yo hago la conversión, voy a tener la misma masa, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa porque el kilogramo se ve afectado por la gravedad de la Tierra. Profesor, una consulta. Uh-huh. Eso, la temperatura dice que es la medida de Kelvin, no sé qué, no es en grados Celsius Grados o en Kelvin. Fahrenheit o algo así. Sí, es que también existen los grados Celsius. De hecho, nosotros, ahí tal vez aprovecho para aclararles, no todos los países utilizan el sistema internacional al 100%. Por ejemplo, si aquí en Costa Rica decimos, mira, aquí en Costa Rica utilizamos el sistema internacional, sí, lo utilizamos, pero no al 100%. Porque si lo utilizáramos al 100%, utilizaríamos los grados Kelvin en vez de los grados centígrados. Pero ¿qué pasa? Que estamos ya acostumbrados a utilizar el grado centígrado, así que si nos hablan de Kelvin o nos hablan de Fahrenheit, pues no, ¿verdad que no? Es lo mismo que si nos dicen a cuántas millas está la próxima gasolinera. Usted se queda bateado, ¿verdad? Va a pasar lo mismo. Pero en el sistema internacional, claro, se utilizaría entonces el grados Kelvin. Por ejemplo, nosotros utilizamos el metro, utilizamos el kilogramo, casi que nosotros utilizamos todo, pero hay algunas cosas que no, ¿verdad? Como en este caso la temperatura, que son los Kelvin. Dígale a un gringo, ¿verdad?, que le pese 2 kilogramos, se va a quedar bateado porque para ellos no. O peor aún, y digo peor aún cuando la compañera le decía, usted sabe cómo medirse en pulgadas, en pies. Es interesantísimo porque ellos utilizan las fracciones.
Entonces se ponen tantos pies y fracción de pulgada. Pero y lo ponen así en fracción, un medio, tres cuartos, siete sextos y así lo ponen. Por eso para uno se vuelve todavía más complicado poder utilizar esas medidas. Pero bueno, sí, en el caso de la temperatura existen varias. Eso también depende del país, depende también de las costumbres. Aquí, por ejemplo, bueno, volvemos a los abuelos. Yo no sé qué relación tuvieron ustedes con sus abuelos, pero es que mi abuelo a mí me contaba cada cosa. Entonces a veces mi abuelo me decía, de aquí a las 100 varas, vaya de aquí a las 100 varas y ahí está tal cosa. Y 100 varas. Yo asumía que 100 varas eran 100 metros. Digamos que hasta cierto punto sí, pero es que la vara era una medida que se utilizaba antes. Era una medida que creo que andaba por ahí de los 90 centímetros, por ahí, entonces no andaba tan largo del metro. Y entonces han habido medidas que se han utilizado, que ya no se utilizan, ¿no? En la parte de volumen también. Parte de volumen nosotros utilizamos el litro, en Estados Unidos usan las onzas, pero en fin, han habido, hay y habrán, ¿verdad? Diferentes tipos de medidas, pero no todas están, digámoslo, bajo la tutela del Sistema Internacional de Mediciones. Vamos a ver algunos ejemplos. No sé si con eso le respondo. No, sí, pero la idea también sería saber uno cuáles son o cómo son, Ujú. o a la hora de convertirlos, porque ahí por X razón, un ejemplo, uno el día de mañana va a ir a trabajar en una empresa que es de un gringo, y el gringo le dice a uno, le habla solo, como dice usted, en onzas o por millas o por todo eso, entonces uno tiene que saber y entenderle, ¿no? Sí, de hecho hay una anécdota muy particular. Yo siempre la busco, en algunos casos yo no sé qué pasa a veces con YouTube, que a veces la encuentro y a veces no. Es una anécdota que pasó a nivel de la NASA. No estamos hablando de una empresita de ahí, ¿verdad? No, sin demeritar a nadie. Estamos hablando de la NASA. La NASA cometió un error, pero garrafal. Garrafal estoy hablando de millones de dólares, con un satélite. No, con un satélite no fue con una sonda. Ahí, la próxima clase hablamos de eso. Si se acuerdan, me recuerdan, si yo me acuerdo, pues todavía mejor, para buscar el video y enseñárselos. Súper interesante, ¿verdad? Así que para que vean lo que puede causar el hecho de que yo no haga bien una conversión. Pero es que ese tema es para la otra semana. En el caso del Sistema Internacional de Mediciones, si tienen alguna duda, pues ya ustedes saben, del montón de gente que está conectada, ahí nada más levanta la mano. Del Sistema Internacional de Mediciones, en el caso de esta institución, está con sede en Francia, en París. Tienen ahí resguardados los patrones primarios, en este caso este es el de la masa, eso es lo que representa un kilogramo. Ahí tal vez es más grande de lo que es, que no es tan grande, ese cilindro no es tan grande. ¿Okay? Ahí en el laboratorio de metrología donde yo llevé, tienen una réplica, no tenían una réplica. Ese es el patrón correspondiente a la longitud de un metro. Ahí está cómo está resguardado ese patrón del metro. Y aquí algunas definiciones de dónde se sale, de dónde obtenemos, ¿verdad? El metro, el kilogramo, el segundo, estas que están dentro del sistema internacional. Yo le voy a seguir diciendo el SI para que ustedes me entiendan. Pero bueno, si tienen la curiosidad, esto no es tema de examen, pero sí es bueno que por ejemplo, cuando les pregunten, mire, ¿de dónde sale el metro? Yo me acuerdo en la escuela, ¿qué es el metro? Lo que le sigue a la vara, algo así decían, ¿no? Bueno, el metro se define como la longitud que recorre la luz en el No, vacío. pero era al revés. Lo que le sigue a la vara es el metro. Sí, que es la vara. Lo que le sigue al metro. Sí, sí, cierto. De hecho, también, ahora que me acuerdo, mi maestra de la escuela tenía un dicho de que con la vara que midas serás medido y una cuarta más. También tenía ese dicho, ahora que me acuerdo. Porque es que antes se utilizaba mucho la vara. Pero bueno, bueno, esa longitud para definir el metro es lo que recorre la luz en el vacío, pero no es lo que recorre la luz en el vacío, sino lo que recorre en una fracción de segundo. ¿En cuál fracción de segundo? En lo que está aquí. 1 entre 2,99, 7,99,
en esa fracción de segundo, lo que recorre la luz es 1 metro. ¿Sí? Tal vez hay cultura general o curiosidad, como ustedes lo quieran ver. El kilogramo, bueno, el kilogramo es la masa de un prototipo internacional que tiene, en este caso, la conferencia de pesas y medias, pero para ampliar un poco más, es lo que atrae, ¿verdad? La masa, la masa que es atraída por la fuerza de gravedad. El segundo lo definieron así, aunque yo pues me gusta más definirlo como el helio-helium péndulo. Pues bueno, es la duración de todos esos periodos en radianes de 2 niveles hiperfinos, pero en un átomo de cesio. Entonces, para que vean que la metrología también es muy científica. Por eso la parte científica que hace la metrología al investigar y definir todos estos patrones. ¿Okay? El Kelvin, bueno, el Kelvin se define con esta temperatura termodinámica. Aquí no se hace ninguna comparación, por ejemplo, con grados centígrados o grados Fahrenheit. ¿Okay? Que de hecho, en América casi ni se utiliza el Kelvin, ¿verdad? Es lo que utilizamos ahí. Vamos a ver algunas reglas. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es que todas estas reglas las vamos a seguir utilizando, sí o sí, tanto en preguntas de examen como en respuestas de examen. ¿Ok? Después no digan que no les dije. Bueno, vamos a utilizar la coma. ¿Cómo? Vamos a utilizar la coma. Sí, vamos a utilizar la coma para separar los decimales de los números enteros. De esta manera. Profe, no, yo prefiero utilizar punto. Bueno, si usted quiere utilícelo, pero aquí vamos a utilizar la coma. Profe, es que yo quiero utilizar un espacio. No, vamos a utilizar, para separar los números enteros de los decimales, vamos a utilizar una coma. El espacio, presten mucha atención, el espacio lo vamos a utilizar para separar cada 3 cifras. Entonces, cuando yo tenga 3 cifras, de la coma hacia la izquierda o de la coma hacia la derecha, cada 3 cifras yo dejo un espacio. Ese espacio es correspondiente al espacio normal de un número. Si estamos en la computadora, es nada más el espaciado una vez. Si lo estamos escribiendo, vamos a procurar dejar el espacio correspondiente al de un número común y corriente. ¿Ok? ¿Esto para qué? Porque es mucho más fácil leer el número. Y luego se van a dar cuenta que esos espacios me van a permitir, primero, contar cuántos espacios hay, y segundo, poder leer mejor el número. ¿Okay? Por ejemplo, Orlando, ese número que está ahí, de primero, que empieza con 12, ¿cómo lo leería usted? Yo, profe. Sí. Si me levanté a aprender, abanico, está haciendo calor en Sí, este. sí, sí, sí. Me imagino, ahí más bien dígame cuándo no hace calor. Aquí cuesta. Y profe, ese sería. Digamos, léamelo hasta la coma. Los decimales no, porque esos sí son un poquillo difíciles leerlos, pero léamelo hasta la coma. De 12.453. Ok, perfecto. Y podría leerme el que está a la par, el que está en 433. 433.568. ¿No? Ah, no, ya ahí está mal. Ahí son. Yo les Ah, recomiendo ok, ya. yo les recomiendo que siempre que vean un número lo vean de derecha a Atrás, izquierda. Aquí no hay coma, pero digamos que la coma está ahí en el último 4. Entonces ahí, al ver todos esos números, yo veo que hay cada 3, digamos, va subiendo la cantidad. Entonces, ¿cuánto sería? Y ahí serían 433.000. No, sabe. Dice que son 3, 6. Y que Son son 433 millones. 568.444 litros. Pues ya le iba a llegar. Perfecto. Esos 3 espacios, perdón, esos espacios, cada 3 cifras, ya me saben que el primero, ya yo sé que llega a 1000, el otro llega a 100.000 y luego el otro llega a 1.000.000. Entonces ya yo puedo leer mejor el número. A ver si puede caso. Por eso la importancia de utilizar ese espaciado.
Aparte de eso, pues ya vamos a utilizar también el redondeo, que es un tema que ya vimos, pero aquí lo repaso un poquitito. ¿Okay? El redondeo, pues simplemente vamos a utilizar dos reglas, la cual, pues, si el último número, perdón, el número que vamos a redondear, el número que está a la par es un 5, pues se le suma 1. Si el número es, digamos que si es mayor o igual a 5, perdón, estoy aquí en los últimos dos. Si es menor a 5, se queda igual. Por ejemplo, aquí en este de 5 cifras, que lo vamos a pasar a 3, vean que el 2, donde está 45,67,23,5, el 3 le va a decir al 2 que se quede igual, por eso quedan 6,72. En este caso, que lo estoy redondeando a, a 2, el 67 queda así porque el 2 le está diciendo al 7 que se quede igual, por ser ese 2 menor a 5. Pero si es mayor a 5 o igual, lo que va a pasar es que le vamos a sumar 1. Entonces, ese mismo redondeo, pero en el caso de acá, 45, 67, bueno, el 7 al redondearlo a un decimal, va a hacer que el 6 suba a 1. Aquí, aquí lo vamos a redondear a un número entero, por ejemplo, dos cifras, ya no dos decimales, sino dos cifras. Ese 45 dice que el 6 va a hacer que el 5 le suba 1, entonces 45, todos esos decimales que están aquí, lo único que me va a importar es el 6, que es el que va a redondear al 5. Es un poco ahí de repaso redondeo porque también lo vamos a seguir utilizando. Consideraciones. La multiplicación la vamos a representar con una X minúscula. Esa X minúscula me va a decir que está multiplicando un número por otro. Nada de utilizar asterisco o un punto. Pues sí, cuando estamos en el colegio se utilizaba un punto para determinar la multiplicación, o si estaba una letra y un número, se sobreentendía que esa letra multiplicaba el número, ¿verdad? La incógnita por el número. Pues aquí no, aquí vamos a utilizar la multiplicación para definir esa operación, el por, la X minúscula, para definir que es un por de un número por otro. Algunos casos que vemos a veces, esto porque a veces la calculadora lo tira así. Este E quiere decir con base 10 a la, o sea, es una potencia, ese es como una potencia. 10 a la menos 8 es lo que está tratando de decir ahí, pero eso es porque a veces no entendemos la calculadora. Pero ahí luego vamos a ver algunas cosillas en la calculadora. Los múltiplos de 10, ¿verdad? Podemos utilizar la potencia, de hecho eso es lo normal en metrología, ¿verdad? En metrología se trata de simplificar, de hecho en la próxima clase vamos a ver notación científica, que es en base 10, la notación científica utilizamos la base 10. Por ejemplo, si yo tengo esta cifra, según lo que nos dijo antes Orlando, aquí lo que tenemos son 1000 millones, ¿verdad? Tenemos 1000 millones. Y a la hora de definir esto, en metrología no podemos utilizar esto, sino que vamos a utilizar la base 10. ¿Cuánto sería eso en base 10? Yo más o menos se lo voy a explicar en la próxima clase. Pero yo lo que hago es que el 10 y luego cuento la cantidad de ceros que tengo. En este caso agarro el 10 y veo que después del 10 ¿cuántos ceros tengo? Tengo 8. Entonces esto perfectamente mejor lo pongo como 10 a la 8. Y si ustedes en la calculadora digitan 10 a la 8 o 10 potencia 8 y le dan igual, les va a decir ¿qué es esto? 1000 millones. No se preocupen, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Igual si tengo un millón es 10 a la 6. ¿Alguien sabe cuánto es 100? 100 también lo puedo expresar como 10 a la 2. 10 a la 2, correcto. Cuando vayamos a escribir, voy a ponerlos todos de una vez acá. Cuando vayamos a escribir,
también es muy importante porque en metrología se hacen muchos reportes, certificados de calibración y demás. Los nombres de las magnitudes se podrán escribir en mayúscula, pero a la hora de escribirlo junto con una magnitud, o sea, un número, si yo pongo un metro, pongo 1 y pongo metro pero en minúscula. Si peso 10 kilogramos, entonces pongo 10 y kilogramos, pero en minúscula. ¿Por qué? Porque también es muy común, y supongo que aquí también ustedes me van a dar la razón. A veces vemos gente escribiendo todo en mayúscula, como aquí metro, o ponen MTS, ahorita hay un ejemplo ahí más adelante, para hacer referencia a qué es el metro. Entonces quieren poner ahí, no, pero en metrología tenemos que hacerlo en minúscula. El único que se permite es cuando son nombres propios, amperios, grados Celsius, grados Kelvin y demás. Sí se permite la mayúscula, pero también se puede permitir la traducción, obviamente, si estamos en inglés, ¿verdad? En vez de metro podemos poner meter, no sé cómo pronunciarlo, ¿verdad? Pues meter, metre en francés, kilogram o kilogramé, no sé si lo pronuncié bien, la verdad. Podemos traducir esas unidades, obviamente, dependiendo del idioma que estemos. ¿Okay? Y muy importante, utilizar un espacio entre la cantidad o el número y la magnitud que estamos utilizando. Si por ejemplo estamos midiendo 6 metros y esos 6 metros los estamos utilizando con un decimal, bueno, 6,0 espacio metros. Sí es importante dejar ese espacio para poder tener una mejor claridad en la lectura. Por ejemplo, 1,04 kilogramos, ¿vale? Dejamos espacio. Algunas recomendaciones, ¿verdad? Tal vez para que no caigan ahí en el error, como les decía antes. A veces creemos que con escribir MTS ya estamos seguros de que son metros, pues no. Ya el sistema internacional nos define que la M significa metros y la M minúscula. Porque la M mayúscula son megas, ahorita lo vamos a ver. KG, que es kilogramos, la K por kilo y la G por gramos. Entonces aquí no es que pongamos KGMS ya para decir que son, ya aquí nos vamos a asegurar de que son kilogramos, no, ya con solamente esas dos letras me define que es el kilogramo. En el caso de, por ejemplo, la medida de volumen, también se puede utilizar, para el volumen se puede utilizar los centímetros cúbicos. Bueno, centímetros cúbicos es una medida con una potencia, entonces es centímetros al cubo. ¿Okay? Algunos utilizan cc, de hecho, quienes tienen moto, saben, las motos están reportadas con cc, centímetros cúbicos, pero eso está incorrecto, ¿verdad? A nivel mecánico lo utilizarán así, pero a nivel metrológico hay que utilizarlo, ¿verdad? Como lo define, ¿verdad? La potencia. También si es una medida combinada, radiales por segundo al cuadrado, algunos ponen radianes radios por P, bueno, eso que está aquí, RPS, ¿no? Entonces hay que definirlo de manera tal como lo permite el sistema internacional. Aparte de eso, no se puede utilizar puntuación final, ¿no? Algo así como si yo tengo 14,2 metros y poner 14,2 m punto, no se puede utilizar una puntuación al final de la medida, porque si no va a interferir, ¿verdad?, con la lectura, o se va a creer que es otra cosa. Ok, si tienen alguna duda hasta acá. No, profe. Que se oye como calzadillo, Melanie. No. Sí. Es que tiene esa incertidumbre usted, ¿verdad? De saber si le van a decir que sí o no. Es broma, es broma. Es que en ese momento Orlando todavía no se había conectado, creo, ¿verdad? Y él ya se conectó ni más.
Y no le iba a preguntar a Wilder, ¿verdad? Porque yo creo que ya está Ujú. casado. Y si no, pues me pareció que la vez pasada me dijo que tenía un hijo. Pero bueno, yo le voy a decir a él. Ujú. Pero no sé si a No, ustedes. profesor, sí tengo un hijo, pero no, soy soltero. Ah, está bien, entonces es que. Pero no sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Cuando estaban más jovencillos, llegaba uno y quería andar con alguna chiquilla y era eso de esperar a que le dijera que sí o que no. Con la incertidumbre. La incertidumbre, ¿verdad? Pero Y no solo jóvenes ellos, viejos también. bueno, Bueno, le dicen uno, déjeme pensarlo. no, ya yo no me pongo en eso, así Y que se iba uno con ese mariposario en el estómago qué baboso, qué baboso. a esperar que le dijeran algo. Ah. Ok, les voy a pedir, la clase pues termina con esta parte que está acá, pero bueno, pero sí les voy a pedir de que vean este cuadro que está aquí al final. Si ustedes lo ven, tal vez van a decir, pues sí, qué fácil, ¿no? Pero vieras que este cuadro implica mucho de lo que nosotros vamos a ver las próximas clases. Así es que ojalá que lo vean y digan, mira, tal vez hayan algunas cosas ahí que no sabía, no tomé en cuenta. Por ejemplo, nosotros vamos a medir digamos, las cosas. Esas cosas van a tener una medida, o sea, esa medida es lo que nosotros llamamos la unidad, lo que está ahí en el puro centro. Sean metros, sean kilogramos, sean segundos, etcétera. Esa unidad me va a representar en base 10. La primera columna es lo que nosotros llamamos base 10. ¿Por qué? Porque así es como está el sistema de nosotros, el sistema de métrico internacional, el SI. Si ustedes se van al sistema inglés, y traten de hacerlo, no le van a encontrar la misma concordancia, no va a pasar como pasa con nosotros. ¿Verdad? No es que tantos pies es una y esa misma cantidad es yardas y luego millas, no, eso no va a pasar. Con las libras muchísimo menos, pero con el sistema nuestro sí. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, el metro es 1, eso me va a representar 10 a la 0. ¿Recuerdan? Si recuerdan en el colegio que el profesor le decía 10 a la 0 es 1. No sé si recuerdan, ¿verdad? Cuando uno empezaba a ver potencias. Bueno, si ustedes en la calculadora, de hecho, agarran y ponen 10 a la 0 o 10 potencia 0, eso les voy a explicar en la próxima clase. Por eso que ojalá la próxima clase tenga calculadora. 10 a la 0 y les va a decir que es 1. ¿Por qué? Porque estoy elevando 10 a nada. Entonces ese 10 a la 0 es igual a 1. Pero si ya yo sé esa unidad, en vez de ser una unidad, son 10 unidades, ya no son una cifra, sino que son 2. Entonces quiere decir que ya no es 1, ahora es 10. Ese 10 es lo mismo que 10 a la 1. 10 a la 1 es 10. Pero ven que va de 10 en 10. O sea, yo tuve que tener 10 unidades para pasar al siguiente nivel. Entonces, de ahí pasé de 10. Si yo esas 10 unidades, de esas 10 unidades que son deca, tengo otras 10, entonces ya yo tengo hecto, o sea, tengo 10 a la 2, como decía antes el compañero, ¿verdad? Que 100 era 10 a la 2. Entonces quiere decir que si tengo 10 de estas, 10 por 10 es 100. Entonces ven, va de 10 en 10. Si tengo 10 de 1, tengo 10. Si tengo 10 de 10, tengo 100. Si tengo 10 de 100, ahora tengo 1000. ¿Ven? Eso es lo que dice, es que nuestro sistema va de 10 en 10. Cuando tengo un múltiplo 10 de esas, paso al siguiente. Si tengo 10 de esas que están ahí, paso también al siguiente. Si tengo 10 veces 1000 o 10 kilo, paso a mega. Ven que el símbolo de mega es una M mayúscula. Si ustedes ponen M mayúscula en metrología, no están diciendo metros, están diciendo megas. Que 1000, ¿verdad?, es 10 a la 6. Y ahí podemos seguir para arriba. Igual, siempre de 10 en 10. Teniendo 10 de 1, paso al siguiente nivel. Esto es lo que nosotros llamamos múltiplos. Lo que está para arriba de la unidad son los múltiplos, porque va multiplicando. Lo que está para abajo de la unidad son los submúltiplos. Los submúltiplos va al revés, más bien va dividiendo. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo,
Si esa unidad yo la divido en 10 partes, entonces voy a tener 0,1, que es dividir 1 entre 10. Entonces aquí yo tengo, cada una de esas son 0,1. Eso se llaman deci, que vendría a ser decímetros, eh, de decigramos, y ahí para cualquier unidad. Eso es 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 quiere decir que lo voy a multiplicar, y al multiplicar por menos 1 más bien es dividir. Cuando yo tengo una potencia negativa, eso lo que implica es agarrar la unidad y más bien dividirla en 10 partes. Si lo que tengo son esa misma unidad de 0,1, la divido entre 10, ahora yo tengo entonces 0,01. O sea, estoy dividiendo esa unidad en 10 partes, lo que es lo mismo dividir la unidad principal en 100. ¿Okay? Aquí la divide por 10 y esto 0,01 lo divide en 10 y ahora tengo un decimal más. Algunos ven un poco más lógico que lo divide entre 100, pero lo que estoy dividiendo entre 100 es la unidad principal. ¿Okay? Sí, está bien. Y en este caso es 10 a la menos 2. Si esa unidad principal yo la divido entre 1000, o los centi los divido entre 10, pues lo que tengo es 0,001, que son mili, que es lo mismo que 10 a la menos 3. O sea, en este caso más bien, en vez de ir multiplicando, voy dividiendo. Cada una de las unidades la voy dividiendo en 10 partes, lo que me va a permitir tener más decimales. Mientras más decimales, quiere decir que estoy dividiendo en más partes la unidad. Aquí tal vez, para hacer la aclaración, no se pasa de menos 3 a menos 4, menos 5, sino de que pasa de una vez a menos 6, igualmente en los múltiplos. De 10 a la 3 pasa de 10 a la 6. ¿Sí? Eso ya por una cuestión de medida. En el caso de los mili, si yo soy mili, en vez de 10 a la menos 3 paso de 10 a la menos 6, o sea, tener 6 decimales, eso se llama micras. Bueno, nosotros lo conocemos como micras o micro. Es lo que se utiliza con el micrómetro. Ninguno de ustedes utiliza micrómetro o ha utilizado micrómetro. Yo sí, profe. Okay. Eso es lo que utilizamos con el micrómetro, esta medida, 10 a la menos 6, que es dividir la unidad en 1.000.000 de partes. Porque vea que son 6 ceros. Ya aquí pues con los nanos sí ya es una tecnología muy avanzada. Aquí pues se pretendía que llegara a lo que era los semiconductores, pero no llegó la empresa por una cuestión ahí política. Pero de haber llegado, igual muchas empresas trabajan con lo que es la nanotecnología. Nanotecnologías son partes muy pequeñas que permiten tener una mejor precisión. Pero bueno, eso ya es algo que por lo menos aquí en Costa Rica yo solamente sé de un par de empresas ahí que lo están empezando a trabajar. Y no sé cómo van con respecto a eso, pero bueno. Ojalá que esa cuestión siga avanzando, que para eso está también la metrología, el campo de investigación, que es la que nos permite hacer más investigaciones y poder determinar un poco más de instrumentos para esos fines. Y ahí podemos ir más para abajo, claro que sí, ya en la parte de microscopios, donde vemos partes muy pequeñas o atómicas. Así es que les recomiendo, ¿verdad?, que vean este cuadro, lo analicen y tal vez van a entender algunas cosas, tal vez no, tal vez más bien les va a generar más dudas. Si se las puedo aclarar la próxima clase, genial. Si no, pues ahí vemos cómo hacemos. Está bien, profe. Está linda que es la metrología, ¿verdad? Bonita. No, yo las que sí, la verdad sí. Oye, a mí me gusta más lo que es control de calidad, pero también lo que es metrología, lo que es logística, todo eso también me gusta mucho. La verdad es que sí le rompe a uno un poco más la cabeza. Que sí, que. Más, sí. Más viendo este montón de ceros, profe. Sí, átomos. El año pasado yo saqué un técnico en metrología. Yo pensé que iba a ser fácil. ¿Cuál? No, hombre. Para nada. La sintió. Uf. Eso fue peor que los 5 años que pasamos en campeonato.
No fueron 5, fueron como 10, pero bueno. Hoy no, si fueron como 5. Profe, ahí le pongo un mensajillo para ver si me ayuda con algo. Ok, ¿Está bien? listo. ¿Tienen alguna duda? Winder, Melanie, Edgar, que ahí veo que se conectó antes. No, De profe. momento, no, profe, no. Las próximas clases van a estar más bonitas, créanme que sí. Está bien, profe, está bien. ¿Y por qué nos vamos a ir para la playa, a la clase? Yo podría dar la clase de la playa, que no, casi no he tomado vacaciones, pero no. Una vez lo hice, no me lo está preguntando, pero sí, una vez lo hice. Fue el año pasado. No me acuerdo si fue el año pasado, que di la clase de allá, de la playa. Obviamente no les dije, estoy aquí en la playa, pues seguramente. Perfecto, nos vemos la próxima semana. Qué bárbaro, más grosero, profesor. Pues yo tengo como 18, 20 años de que no voy a la playa. No le creo en serio, tampoco es que yo voy mucho. No, y es en serio. Yo voy cada 15, man, con el brete, manda huevo, man. Mande fotos que sea. Va, pero no es que va a la playa, nada más pasa. No, ya después ya uno cierra rutica ya a las 3 de la tarde, 3:30, y te vas a sentar